entre esto y el Estado. Esta potestad que le confiere la jurisdicción significa que emana de la soberanía del Estado, o sea, es un poder o una facultad del Estado en la investidura que confiere el Estado a ciertas personas para que determinen, diriman el conflicto de intereses. O sea, que hay personas que van a estar revestidas de esta potestad a los efectos de dirimir el conflicto de los particulares. Que en conclusión es el juez, que es la persona que ha sido investida por el Estado por la potestad de administrar justicia. O sea que el órgano jurisdiccional que hemos visto, o sea, vimos la jurisdicción y vimos el órgano jurisdiccional, el representante de este órgano jurisdiccional son los distintos jueces que se designan en cada uno de los juzgados por los cuales se distribuye la jurisdicción, y es el que tiene la facultad de administrar justicia, de resolver los conflictos de los particulares, y que no puede ser cualquier otra persona. O sea, es una facultad y una potestad que no se la puede atribuir cualquier habitante o cualquier persona, sino aquel que reúna los requisitos para poder desempeñar o representar a la jurisdicción con potestad de dictar sentencia y de hacer cumplir la sentencia que dicta. Entonces, los requisitos para que el Estado le pueda conferir esa potestad a un juez va a tener que reunir una cierta cantidad de requisitos. Los requisitos están en la Constitución Nacional y están en la Constitución Provincial. Este es un tema que para que a ustedes les resulte fácil cuando lo vayan a estudiar, lean la Constitución Nacional y la Constitución Provincial y están expresados allí, son requisitos constitucionales que se les impone a aquellas personas o a aquellos ciudadanos que son aspirantes a cubrir un cargo de juez para que se los invista de esta potestad del Estado. Estos requisitos son la ciudadanía. La ciudadanía lo requiere el artículo 55 de la Constitución Nacional por remisión del artículo 111, porque cuando dice cuáles son los requisitos para ser juez en la Constitución Nacional, dicen deben reunir los requisitos de un senador, y en el artículo 55 está el requisito de la ciudadanía. O sea que ese es uno de los requisitos. Segundo requisito para poder ser postulante al cargo de juez es tener título de abogado. En la Constitución Nacional y la Constitución Provincial dice título de abogado expedido por Universidad Nacional. Es lógico que hoy tenemos facultades privadas, pero que como tienen la calidad y la habilitación nacional, los títulos que se emiten son títulos nacionales. También está en el artículo 111 de la Constitución, y tenemos la Constitución Nacional y con remisión al resto de los artículos. Otro de los requisitos que impone es el ejercicio de la profesión. O sea que tiene que tener un término de acuerdo al cargo o al juzgado para el cual se aspire, es el término que debe tenerse de ejercicio de la profesión. Pueden ser 2 años, pueden ser 5 o pueden ser 8. La edad, tienen una edad máxima que son de 75 años en la Constitución Nacional, y el lugar de residencia que deben residir en los 70 kilómetros del domicilio del juzgado para el cual fueran designados. Esto es en la Constitución Nacional. En la Constitución Provincial, por acordada, se ha ampliado este término a 100 kilómetros, o sea que un juez puede vivir a 100 kilómetros del juzgado. A los efectos de que ustedes lo tengan en cuenta, todos estos requisitos de los que deben reunir las personas que son aspirantes
a obtener esta potestad del Estado está del artículo 142 al 176 en la Constitución Provincial, y a su vez hay leyes reglamentarias. Pero con que ustedes lean lo que dice la Constitución Provincial es suficiente para que les queden claros cuáles son los requisitos para la designación o para otorgar la potestad jurisdiccional. Tenemos las formas de designación, o sea que en la doctrina hay distintas formas de las cuales se puede llegar a la elección de los jueces. Pueden ser leyes respectivas plasmar distintos tipos de designaciones, o sea, que la constitución de cada lugar puede determinarlo cuál va a ser el modo de elegir a estos representantes. También puede estar establecido que se elijan por elección popular al órgano jurisdiccional, por concurso o por poder del Ejecutivo. O sea, que estos modos de designarlos, de designación de los jueces, va a estar legislado en cada una de las constituciones o de los estados en los cuales se organiza la jurisdicción. En nuestra legislación está dispuesto en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, artículo 114, inciso 1 y 2 de la Constitución Nacional. Entonces, en la Constitución nuestra tenemos que tener en cuenta cuál es la organización del Estado. O sea, tenemos una organización tripartita de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y dentro del Poder Judicial están los mecanismos para la designación de los jueces, que es a propuesta del Consejo de la Magistratura. La propuesta de la terna es del Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo propone a uno al Senado y el Senado le debe dar el acuerdo en audiencia pública. En el ámbito provincial, este sería el nacional que les he dicho, en el ámbito provincial la designación de los jueces es por propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. Esto está en la Constitución y a esto le agregamos la creación del Consejo de la Magistratura en el ámbito provincial, que la función es solo administrativa, no tiene las mismas funciones que el Consejo de la Magistratura Nacional, sino que su función es llamar a concurso, tomar los exámenes y confeccionar las listas de la terna de la cual se propone al Ejecutivo. El Ejecutivo elige a uno de los que van en la terna, lo eleva al Senado, el Senado celebra una audiencia pública y después en sección pública, no secreta, se le da el acuerdo al postulante. También por ley se ha dispuesto el Consejo de la Magistratura en la provincia de Mendoza y con estas facultades que hemos dicho que son de evaluación. No son las facultades del Consejo de la Magistratura de la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional el enjuiciamiento, la conducta, el presupuesto del Poder Judicial está a cargo del Consejo de la Magistratura Nacional. En nuestra provincia solo tiene la función de evaluación y de confección de las ternas de quienes van a ser propuestos para los cargos de jueces. Después tenemos las incompatibilidades de los jueces. O sea, una vez que se ha pasado todo el proceso de designación de un juez y que... Profe, sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, En este caso, lo que es el Consejo de Magistratura Provincial, sí, ¿depende del Ejecutivo o también es un órgano judicial? también es un órgano judicial, porque desde que se modificó el artículo 152, creo que es de la Constitución, se incorporó el Consejo de la Magistratura en la provincia de Mendoza, pero solo se le ha dado esta función, la de
evaluación y la de propuesta de la terna. O sea que se creó este consejo de la magistratura en la provincia, pero no a semejanza del que está en la Constitución Nacional, sino que tiene funciones de evaluación y funciones de... Sí. Profe, le hago una consulta, Sí. perdón que le interrumpa. Entonces, el Consejo de la Magistratura no tendría facultades disciplinarias. ¿Y quién sería el que sanciona a un juez cuando no ha cometido un hecho que amerite juicio político, por ejemplo, o jury de enjuiciamiento, No, pero que amerite una sanción? ¿Quién sería el órgano encargado? el jury de enjuiciamiento en la provincia. En la provincia esa facultad la tiene el jury de enjuiciamiento, que también está en la Constitución. El Consejo de la Magistratura en la provincia de Mendoza solo ha sido creado para que tomen la evaluación y para que confeccionen la terna de propuestas al Ejecutivo. Y los miembros que lo componen son honoríficos, o sea, que no necesitan los requisitos para ser juez, sino que son representantes de los distintos órganos del Estado, o sea, un representante por los abogados, representantes por los jueces, representantes de la legislatura y representantes de las universidades. Y todos esos representantes son ad honorem, y la función que tienen es exclusivamente de tomar el examen de evaluación y de la calificación que obtengan, es conformar una terna y elevarla al Ejecutivo. O sea que no tiene ninguna otra facultad jurisdiccional el Consejo de la Magistratura en la provincia de Mendoza. ¿Está claro? Sí. Esta designación que usted nos está comentando, en la que colabora el Consejo de la Magistratura a nivel provincial, sí, es para la designación de los jueces de primera instancia. Para todos los jueces, menos para los ministros de la Corte. Ah, menos la Corte. Menos la Corte, o sea, para los jueces de Cámara, de los jueces de primera instancia, del fuero civil, del fuero laboral, del fuero de familia y del fuero penal, y los miembros del Ministerio Público, ya sea del Ministerio Fiscal, del Ministerio de la Defensa o de los menores. Todos esos funcionarios son designados por el mecanismo de exámenes del Consejo de la Magistratura a propuesta de elección del Ejecutivo, propuesta a la Cámara de Senadores y el acuerdo correspondiente. Esto está en la Constitución, por eso les decía, lean la Constitución provincial, que son 20 artículos y les va a quedar todo sumamente claro. En principio ustedes esto ya lo han rendido, se supone, cuando rindieron derecho constitucional, pero a lo mejor lo han rendido en las primeras materias, pero está en la Constitución, o sea que son algunas leyes complementarias más, pero está en la Constitución provincial. Sí. Los artículos de la Constitución provincial. Del artículo 142 al 176. Avanzamos. Bien, estos sujetos o estas personas que llegan a tener el acuerdo de la Cámara de Senadores, o sea, este acuerdo, cuando se obtiene, vuelve al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo dicta un decreto de nombramiento como juez del juzgado para el cual ha sido propuesto, luego se le toma el juramento y luego entra en funciones. O sea que este sería todo el trámite que vamos a tener que cumplir a los efectos de tener un sujeto investido de la potestad del Estado a los efectos de que administre la justicia o solucione los conflictos de los particulares. Estas personas que han sido designadas como jueces tienen incompatibilidades, o sea,
tienen prohibiciones, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Tienen incompatibilidades funcionales. Tienen por objeto asegurar la independencia del juez como condición para obtener una justicia imparcial. O sea que, ¿qué es lo que van a hacer estas incompatibilidades? Es como alejarlo de todas las actividades que pueda realizar un magistrado. O sea, que quien sea designado juez, no, sí. Disculpe, el Power no se está compartiendo. No lo he tocado al Power yo. Yo no lo puedo ver desde que comenzó la clase, en realidad no sé si mis compañeros lo están viendo. Euge, Sí, Norita. ¿estás viendo el Power? Se ha salido, parece, cuando empezaron a hablar los chicos, pero si usted lo tiene ahí, vemos de compartirlo de nuevo. Yo pensé que esta primera parte no estaba en el Power de los sujetos. Sí, sí está. Bien. Sí. Bueno, entonces ahora... ¿Me salgo y vuelvo a entrar? No, ahí en donde dice presentar ahora. Es que tengo toda la pantalla yo por ocupada con el Power. Bueno, entonces lo que puede hacer es minimizarlo al Power. Sí. Y ahora tocar donde dice presentar ahora. Ahí está entrando. A ver. No, ahí se está compartiendo la misma ventana de Meet. Ahí debería dejar de compartir. Exacto. Y hacer lo mismo, pero seleccionar el cuadradito donde está el Power en chiquitito. Ahora, a ver. No. No, vuelve a pasar lo mismo. Dejar de compartir. Dejar de compartir. Y si quiere, de nuevo, toque presentar ahora y fíjese sí. Si lo tiene abierto ahí al Power. Sí, lo tengo minimizado. Fíjese si toca la opción una ventana, no sé recién cuál tocó. Sí, ahí está en una ventana. Y ahora se le abrió un cuadrito. Sí. Ahí no se ve el Power chiquito. No, a ver, lo voy a abrir. Ahí no lo comparte. No. Bueno, chicos, lo seguiré sin Power, después se lo subimos. Bueno. Bueno, profesora. Bien, no sé qué es lo que... A ver ahí. Vamos a hacer el último intento. No, está presentando tu pantalla. Ahorita yo tengo uno que es sobre el que trabajó el año pasado usted, no sé si este año le ha hecho alguna modificación. Sí, le he hecho algunas modificaciones. Bueno. Bueno, vamos a seguir por el 5. Que es vamos a ir a las incompatibilidades. Después le volvemos a subir o le hacemos las modificaciones al que había y se lo subimos a la clase. Bueno. Vamos a seguir con las incompatibilidades de los jueces.
O sea que esas personas que han sido designadas juez y que tienen el acuerdo y por decreto han sido designadas, tienen una serie de impedimentos o de actividades que no pueden realizar. O sea, en primero es el único cargo que pueden ejercer, no pueden ejercer otro cargo, sino que la función de juez no le permite ninguna otra actividad. Y esto les va a asegurar la independencia y la imparcialidad en la administración de justicia. Tiene por objeto inmediato asegurar la dignidad de la magistratura. Por eso es que les queda prohibido ejercer toda actividad política, toda actividad comercial, toda actividad profesional. No pueden ejercer la profesión, no pueden dar clases a nivel primario ni secundario, solo se les autoriza dar clases en las facultades a los efectos de ejercer una actualización permanente. O sea, no pueden intervenir en sociedades, ni ninguna actividad que los comprometa con el desarrollo de la actividad de resolver los conflictos de los particulares. O sea que todas estas prohibiciones podemos decir que son una incapacidad de derecho establecida por ley para aquellas personas que se los inviste de la potestad jurisdiccional. Tenemos después las facultades, los derechos y los deberes de los jueces. Según la postura doctrinaria, deben distinguirse la posición que se le asigna al juez según la legislación. O sea, cuál es la función que va a cumplir y cómo va a desarrollar esa función, de allí van a surgir las facultades, los derechos y los deberes. Si esto lo relacionamos cuando habíamos visto las posturas publicistas y la postura garantista del derecho procesal, también lo vamos a tener en cuenta para ver cuál es la actividad que un juez puede desarrollar. Si el juez asume una posición de espectador, en este caso, si solo el juez es un espectador del desarrollo del procedimiento, podríamos decir que está dentro de la teoría garantista o de la teoría publicista. De la garantista. Es de la garantista, exactamente. Y la otra es si el juez asume una postura activa de un director del proceso, podríamos decir que está dentro de la garantía de la línea publicista, o sea, de que el juez tiene mayores facultades. Según estas dos actividades, según estas dos posturas de la doctrina, lo tenemos que analizar en nuestra legislación cuáles son las facultades de nuestros jueces. En nuestro código lo tenemos dispuesto en el artículo 2, en el artículo 46, en el 47, en el 90 y en el 201. En el artículo 2 es la que le da todos los principios y las reglas que ya hemos visto a los efectos del desarrollo de su actividad, pero en el nuevo código tenemos una particularidad donde dice que el impulso procesal es compartido. O sea que acá se le cambió esta actividad o la intervención que el juez tiene durante el desarrollo del proceso. En el artículo 46 están todas las facultades que tiene el juez y que puede cumplir y desarrollar a lo largo del procedimiento. En el artículo 47 están el deber, están las facultades también de aplicar sanciones, multas. El artículo 90 es la facultad de dictar sentencia y de qué modo debe dictar sentencia. Y en el artículo 201 es la presencia del juez dentro de la audiencia final, que sabemos que también lo dice el artículo 46, que el juez tiene el deber de
estar presente en las audiencias finales bajo pena de nulidad. O sea que esta... Sí. Ahí cuando habla de la presencia del juez en las audiencias, que precisamente como estaba diciendo que se puede peticionar la nulidad de la audiencia, el artículo habla de que no se puede delegar, pero sí en los casos permitidos puede asistir el subrogante. No sé en qué caso sería eso, que pueda asistir un Supónganse que haya un subrogado. juez que tiene una licencia, supónganse que hay un juez que tiene una licencia larga por alguna cuestión de enfermedad y lo va a subrogar otro juez, ya sea del tribunal de gestión o de un juzgado individual, pero hay un subrogante legal. Entonces, en ese caso, no se puede parar el dictado de la sentencia por un tiempo prorrogado, un tiempo largo. Entonces, se va a poder delegar esa función de celebrar la audiencia a quien sea el juez subrogante. Muchas gracias, profe. O en los casos en que el juzgado está vacante y se designa a un juez y subrogante también se llama, hasta tanto se nombre al juez correspondiente. Entonces, ese juez que está cumpliendo la totalidad de sus funciones tiene la obligación de celebrar las audiencias y tiene que estar presente en las audiencias. Y no solo está en el artículo 201, sino que también está dentro de los deberes que tienen los jueces en el artículo 46. Entonces, ¿cuáles serían estos deberes que tienen los jueces? Sería administrar la justicia, motivar sus resoluciones y tener residencia y asistencia al juzgado. Administrar justicia es participar del desarrollo del proceso y dictar una sentencia en un tiempo razonable en los términos del artículo 90, con todas las demás facultades de conciliar que tiene, de llegar a un acuerdo, de intervenir en subsanar los defectos del procedimiento, estaría dentro de lo que es administrar la justicia. Motivar sus resoluciones es que tienen que ser las sentencias, según el artículo 90, deben ser fundadas. Tienen que hacer un análisis de los hechos, del derecho, y dictar una sentencia fundada en un tiempo razonable. Esto está en el artículo 90. Tiene que tener residencia, ya lo dijimos que era uno de los requisitos, que en la provincia de Mendoza puede ser hasta 100 kilómetros del juzgado donde cumple sus funciones. Y el juez debe asistir, tener asistencia en forma diaria a cumplir las funciones que le han sido asignadas a los efectos de la dirección del proceso o de llevar el proceso adelante, de estar en las audiencias presentes y de dictar las sentencias correspondientes. Todas estas cargas son las que tienen los jueces para cumplir sus funciones. Ahora vamos a ir a las facultades. O sea, así como tienen derechos y deberes, también tienen facultades. O sea, dentro de estas facultades está la de investigar. La de investigar dentro del proceso civil es muy limitada. O sea, ¿a qué se limita? Al dictado de las medidas de mejor proveer. O sea, a veces cuando ha habido un error, subsanar el error, o cuando se necesita alguna prueba que haya sido ofrecida por las partes a los efectos de dictar sentencia, puede el juez pedirla por una medida de mejor proveer que se acompañe y se traiga al proceso, a los efectos de esclarecer la verdad de los hechos que se investigan. También tiene las facultades de conciliar, que están en el artículo 173, inciso A. Esto es antes de iniciar la audiencia, de comenzar con la audiencia inicial, que tiene como objetivo admitir la prueba que se ha ofrecido por las partes. El juez debe escuchar a las partes en forma presencial, en forma directa en la audiencia, o sea, escuchar cuál es su postura, cuál es su pretensión y tratar de llegar a un acuerdo
o una conciliación a los efectos de acelerar la resolución del conflicto. Lo que el juez escuche en esta audiencia de conciliación, no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuál fue la última facultad que nombró, perdón? La primera es la investigar a través del dictado de las medidas de mejor proveer. Y la segunda es de conciliar. O sea, es la facultad que tiene el juez de, antes de comenzar la audiencia inicial, que tiene como fin admitir la prueba, es acercar a las partes, escuchar a las partes y tratar de que lleguen a un arreglo entre ellas. Lo que el juez escuche... Profe, Sí. profe, le hago una consulta. ¿Qué son las medidas de mejor proveer? Las que dicta el juez, supónganse de que falta una notificación en un expediente y el juez dice, advirtiendo que no está notificado una de las partes, previo al paso siguiente o que se ha pedido, procédase a la notificación. O si un expediente A y B que se ofrece a efectum videndi de otro juzgado y hay que llamar auto para sentencia y no llegó porque no lo remitieron, las partes lo habían ofrecido, está admitido en el proceso, entonces el juez va a decir, como medida de mejor proveer, antes de llamar auto para sentencia, traiga o diligénciese o emplácese a la repartición que se le ha pedido la remisión de la documentación para que la acompañe al expediente. O sea, son medidas que ayudan a investigar, en definitiva, los hechos que se han traído a conocimiento del juez. Estas medidas de mejor proveer siempre van a estar limitadas a lo que las partes han ofrecido. Esto no es que el juez vaya a poder traer pruebas o pueda traer elementos al proceso que solo los conoce el juez. Son medidas que el juez toma para sanear el procedimiento y para dictar una sentencia justa. Doctora, le hago una consulta. Como medida de mejor proveer, si un hecho hubiese sido invocado por las partes, pero no hubiese ofrecido prueba en la demanda o contestación, ¿podría el juzgado ordenar una prueba por fuera del auto de prueba? No, ese es el límite que tiene el juez. Por eso les digo, las medidas de mejor proveer son aquellas que colaboran con las partes a los efectos que de la totalidad de las pruebas ofrecidas, de las pruebas admitidas, estén a lo mejor al momento de dictar sentencia. O cuando hay un error en el procedimiento, a los efectos de sanear esa posible nulidad que se vaya a producir, entonces el juez puede dictar una medida de mejor proveer. Pero son simples actos dentro del proceso, no puede ir más allá de lo que las partes han propuesto en la investigación de los hechos, ni de las pruebas que han ofrecido. ¿Está claro? Profe, ¿puede ser que las partes mencionen simplemente la fuente de prueba, pero no la hayan traído al proceso como un medio de prueba y que el juez pueda pedir el medio de prueba de esa fuente que está mencionada dentro del expediente? Sí, no, o sea, la fuente de prueba no la puede ofrecer el juez, no la puede traer, el juez solo va a poder tomar medidas de mejor proveer sobre prueba que sea de, sobre medios de prueba, no sobre fuente de prueba. O sea, ese es el límite del impulso compartido. Profe, pero si en el caso que yo nombro la fuente de prueba y no he traído la prueba, ese caso ahí el juez sí la puede pedir. Sí, no sé hasta dónde la puede pedir, porque usted dice, mire, había una persona y esa persona vio el hecho y narra todo lo demás. Pero claro, y no la ofreció como testimonial. No la ofreció como testimonial, entonces esa testimonial, el testigo, esa persona sería la fuente, y ahí el juez no la va a poder traer, no, porque no va a poder ordenar la medida, el medio de prueba a los efectos de que venga a declarar, porque está más allá de lo que las partes
propusieron para la investigación de los hechos que se van a dirimir en el proceso civil. Profesora, entonces, ¿cuándo el juez podría actuar como medio de prueba y no como fuente? No, el juez va a ordenar medios de prueba. El caso que yo les estaba diciendo, supónganse que las partes ofrecieron la historia clínica de un hospital o de una clínica en un expediente de daños y perjuicios por accidente de tránsito o por malas praxis. Las partes confeccionaron el oficio, lo llevaron, pero la repartición no mandó el informe, o no mandó la historia clínica, o no mandó el expediente administrativo que se le mandó a pedir. O sea, las partes ofrecieron el medio de prueba, el juzgado la admitió y ordenó las medidas para que se trajera. Entonces, sí puede el juez como medida de mejor proveer decir, mire, esta prueba que no ha sido completada, vamos a emplazar a la institución a los efectos de que la traiga. Y si no la trae, habrá que secuestrarla. Pero o sea que lo que el juez está facilitando es el medio de incorporar la prueba, pero no el ofrecimiento de prueba. El ofrecimiento de los medios de prueba lo van a hacer la parte actora y la parte demandada. Y el juez solo va a admitir esos medios de prueba, no puede incorporar nuevos medios de prueba, ni pruebas, ni la fuente de prueba. O sea, por eso le digo que estas medidas de mejor proveer son simples actos de actos procesales a los efectos de cumplimentar lo que las partes han propuesto en la investigación. ¿Les queda claro? Bien. Profe, perdón, ¿sería el caso de que el abogado hace uso o ejecuta el artículo 34 en cuanto a la posibilidad de pedir a las entidades públicas, bueno, exacto, lo que dice el 34, y por ejemplo, en caso de que no lo remitan, ahí el juez como medida de mejor proveer hace como esa intimación que dice la posibilidad de establecer una sanción? Exacto, esa intimación se la puede pedir la misma parte que no le contestaron el oficio, al abogado que lo hizo y no se lo contestaron. Pero si el abogado no lo pide, sí lo puede hacer el juez de oficio con una medida de mejor proveer. Gracias. Bien. Sería el caso de que ese hospital no lleve la historia clínica que habían propuesto como medio de prueba a las partes, así sería. Exacto, o sea que las partes lo propusieron, lo ofrecieron, el juez se las admitió y dijo que debían diligenciarse conforme al artículo 34, inciso séptimo. Supónganse, el abogado hizo el oficio, lo llevó y no lo remitieron al juzgado. Entonces, el juez, previo a la audiencia final, que sería cuando analiza si está toda la prueba documental, advierte que no ha llegado al tribunal ese expediente que se llama effectum videndi, o esa documentación que se ha ofrecido como prueba effectum videndi, puede, con una medida de mejor proveer, emplazar a este tercero que tenía la prueba para que lo acompañe. Profe, ¿y algún ejemplo en el cual el juez directamente pida la prueba de oficio cuando las partes nombraron la fuente y no la pidieron? Sí, podría ser en ese caso, no sé, cuando describieron en los hechos la presencia de un testigo que se llama fulano de tal y con domicilio en tal lado. O sea que que a la fuente de prueba se la pueda identificar perfectamente. O sea, el juez ahí lo que va a llamar es a declarar al testigo. Podría, no debe, podría. Yo le diría que es traer una fuente de prueba que no corresponde. O sea, la fuente de prueba la tienen que traer las partes en el proceso. Por eso estas medidas de mejor proveer, si bien son facultades, tienen un límite. Y el límite es lo que las partes proponen en el proceso. Claro. Y si yo, supongamos el caso que en realidad hago alusión a alguna documentación y como fuente, pero no la termino nunca proponiendo, no libro un oficio. ¿El juez no la puede pedir? No la puede pedir. Perfecto, gracias. Bien.
Entonces después vamos a ir, la otra facultad que tiene es la de aplicar medidas disciplinarias de acuerdo al artículo 46 concordante, que el artículo 46 le da esta facultad de aplicar medidas disciplinarias y el 47 del Código Procesal describe cuáles son todas las facultades. Puede aplicar multa, puede aplicar apercibimiento, puede mandar a atestar escrito, puede aplicar arresto. Entonces todas estas medidas disciplinarias las va a tomar de las facultades que le confiere el artículo 46 y 47 del Código Procesal. Por Profe, el nuevo, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba esta facultad? De medidas disciplinarias, aplicar medidas disciplinarias dentro del proceso. Gracias. Después Profesora, tenemos, sí. ¿el arresto ya fue derogado, sí, con el nuevo Código Procesal Civil? No, si fuera necesario todavía tiene facultades de arresto. Y supónganse, se está cumpliendo un acto procesal dentro del expediente, como puede ser una subasta, y hay una persona que no deja que se haga la subasta porque habla, porque grita, porque no deja leer los edictos, y el juez tiene la facultad de sacarlo detenido. No tiene ninguna imputación, sino que sacarlo del medio a través de la fuerza pública a los efectos de que el acto procesal se pueda cumplir. O sea que esa facultad todavía está en el código. Bien, sería cuando dice excluir de la audiencia. Claro, excluirlo de la audiencia. El acto de subasta que yo le pongo es una audiencia, entonces se lo excluye de la audiencia. Profe, pero sí. en ese caso, el de Podetti decía, como dicen los chicos, respecto a la detención. Sí, una cosa es que lo saque de la subasta porque está alterando, digamos, la situación. Ese es un arresto. Claro. Pero se lo pueden llevar detenido y tenerlo, no sé, 24, 48 horas, ¿eso puede ser o no? No, van a tener detenido el tiempo que lleva la audiencia que se está celebrando y que no lo dejan hacer. Puede llegar perfecto. Pero, o sea, ¿cuál es esa facultad que tiene el juez de ordenar, el juez civil, para la celebración de un acto, de que se arreste a alguien? Es a los efectos de que permita de que el acto procesal que se está cumpliendo se lleve a cabo. No hay la imputación ni de una falta ni de un delito, bueno, a excepción que se resistiera la autoridad y lo complicara, pero si viene la fuerza pública, lo excluye de la audiencia y el acto procesal se cumple, queda cumplimentada esta facultad que tiene el juez civil. El juez civil no hace imputaciones por ninguna cuestión para ordenar un arresto, solo es para una detención, sino que lo que puede pedirle a la fuerza pública es que haga un arresto o que le impida a una persona de actuar en un momento determinado del procedimiento. Bien. Otra facultad que tiene, bueno, es la del impulso procesal, que es la que le ha aumentado este impulso procesal compartido que ha fijado el artículo 2 en el nuevo código. O sea que, ¿qué es lo que quiere decir esto? Este impulso procesal compartido, el juez nunca va a disponer de la acción. La acción siempre la van a disponer las partes, únicas y exclusivamente. Entonces, el órgano jurisdiccional que está desempeñado por el juez no puede, por iniciativa propia, traer a la jurisdicción un conflicto de particulares, sino que siempre el conflicto entre los particulares lo van a traer las partes. Lo que comparte con las partes del juez es el impulso procesal. Es ir cumpliendo los actos procesales que requiere el proceso a los efectos de llegar a una sentencia rápida. Esto es el significado de lo que es el impulso compartido de partes, o sea, el impulso y las facultades que se le dan al juez y están incluidas dentro de estas facultades que venimos hablando, ¿no es cierto?, de dictar las medidas de mejor prever, de conciliar,
estas facultades vienen de la mano del impulso procesal compartido. Pero esta actividad que puede realizar el juez la puede realizar exclusivamente dentro del procedimiento. O sea, desde que se deduce la demanda hasta que dicta la sentencia y si tiene que ejecutarla la sentencia, y también es una de las razones por las cuales se ha atenuado el incidente de caducidad. Otra de las facultades que tiene es ordenar los medios de prueba en el artículo 173, inciso C, en relación al artículo 46, inciso 5. Que acá estamos, ¿no es cierto?, con la facultad que tiene el juez, primero de admitir la prueba y segundo, de ordenar los medios de prueba de que han ofrecido las partes a los efectos de que se puedan producir y se puedan incorporar estas pruebas al procedimiento. Y en el caso de que haya quedado ofrecida una prueba y a lo mejor no está completo el ofrecimiento, el juez puede completar ese medio de prueba a los efectos de que esa prueba que considera necesaria en el momento de admisión el juez la admita y la complemente con respecto a los efectos de que se pueda traer al proceso como corresponde. Entonces, todas estas son facultades que están, y hay, o sea, hay otras facultades, o sea que cuando ustedes vayan leyendo el código, vayan viendo cuáles son estas facultades que tiene el juez a los efectos de colaborar en el desarrollo del proceso. Y todas estas medidas y estas facultades, si las analizamos desde el punto de vista doctrinario, vamos a ver que son facultades desde un ámbito de la doctrina del proceso del el ámbito publicista, o sea, donde el juez es más protagonista y no un mero espectador del desarrollo del proceso. O sea que para un juez garantista, todas estas facultades que enumera nuestro código y por ahí exceden esa postura de que el juez solo sea un espectador y que dicte, se comprometa o tenga la obligación o la facultad de valorar todo lo que ha pasado en el proceso exclusivamente en la sentencia. Entonces, en este nuevo código tenemos a un juez que es más protagonista del proceso, pero solo al efecto de la celeridad del proceso y de llegar en un tiempo razonable al dictado de la sentencia. O sea, nunca el juez va a suplir la actividad de las partes. Bien, ahora además el código asegura a las partes, asegura a quienes tienen un conflicto esta actitud del juez que va a ser, que son derechos y garantías, ¿no es cierto?, con respecto al procedimiento. Asegura su imparcialidad, o sea, conserva o sea, como derechos y garantías que tiene el juez, va a ser asegurar su imparcialidad, va a conservar su cargo mientras dure su buena conducta. Todas las prohibiciones que hemos visto que tienen los jueces con respecto al desempeño de su cargo es a los efectos de este derecho, de asegurar que el juez sea imparcial, que no esté comprometido con otras cuestiones extrañas a su actividad de administrar justicia. Conservar su cargo mientras dure su buena conducta, o sea, que el cargo de juez a quien se lo inviste de esta jurisdicción, de la potestad de la jurisdicción, va a conservar su cargo desde que sea nombrado hasta que dure su buena conducta. No tenemos un límite de tiempo para que el juez desempeñe su cargo, o sea que no se lo puede obligar en la Constitución nuestra a jubilarse. En la Constitución Nacional tiene un límite de 75 años.
también estos jueces son amovibles, tienen amovilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se los puede cambiar de juzgado del cual se les ha dado el acuerdo para que cumplan sus funciones. O sea, no puede. Sí. Disculpe que la interrumpa de nuevo. No, está bien, mejor. En la Constitución Nacional se refiere que llegada a la edad de 75 años, los jueces requieren... Deben jubilarse, deben retirarse. ¿O necesitan que se reafirme su nombramiento? No, todo va a depender desde cuándo fueron nombrados. Si fueron nombrados antes de la Constitución del 94, duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. O sea que no tienen límite en el tiempo. Pero los jueces que han sido nombrados después de la Constitución del 94 en el ámbito nacional van a poder desempeñar sus funciones hasta los 75 años. Nuestra Constitución, que es del año 1916, no tiene límite de edad. O sea que cada juez va a durar mientras tenga capacidad para hacerlo y dure su buena conducta. Profe, pero claro, la Constitución Nacional nos dice que 5 años lo tienen que volver a nombrar con los mismos votos con los cuales se designan normalmente los jueces, que dura por 5 años más, y que eso se puede repetir hasta que ya no obtenga más esa cantidad de votos. No, yo no lo he leído eso en la Constitución. O sea que la cuestión es que los que, te decía, los que son anteriores, por ahí hacen un amparo a los efectos de poder seguir trabajando y usando el derecho que les dio la Constitución cuando fueron nombrados. Y dura hasta después de los 75 años tenemos muy pocos jueces, pero el doctor Fay, que se jubiló, no sé, a partir de los 90 creo, y bueno, tenía esta situación, era juez anterior a la Constitución del 94, entonces había pedido un amparo a los efectos de que se le respetara su derecho constitucional, que había sido por el tiempo que durara su buena conducta y su capacidad para desempeñar el cargo. Con 98, doctora. Bueno, o 98, no sé, yo sé que eran muchos los que tenían. Sí. Y bueno, tenemos a la doctora, a la única ministra de la Corte de la Nación que está con la misma situación. Sí. Son las 8, casi 10. Bueno, termino estos puntitos y termino la clase. Bueno. Después tenemos la amovilidad, o sea que los jueces no pueden ser movidos del cargo y del juzgado para el cual fueron designados, y menos aún dentro de una circunscripción distinta a la que fueron nombrados. O sea que el lugar es que se los nombra, en ese lugar o en ese cargo se deben mantener mientras no sean ascendidos, ¿no es cierto? O sea que se hayan postulados para nuevos cargos. Después sí, el juez natural. Y eso hace al juez natural, o sea, que la jurisdicción, o sea, la soberanía del Estado lo inviste al juez en la potestad de la jurisdicción para un lugar y un territorio determinado. O sea, no nombra a los jueces para la provincia de Mendoza, sino que nombra a los jueces para un juzgado determinado, para un juzgado civil de la primera circunscripción, para un juzgado civil de la cuarta circunscripción, para un juzgado de paz, letrado de la paz. Ese cargo es amovible, o sea, a ese juez no lo pueden sacar de ese juzgado y ponerlo en otro juzgado, porque en definitiva no está investido de la potestad para que vaya a otro juzgado, a excepción de que ese juez concurse y sea propuesto para un nuevo cargo o otro juzgado, pero no por voluntad del Estado, ni por voluntad del magistrado que está cumpliendo sus funciones. Bien, después tenemos la intangibilidad de sus remuneraciones. Dice la Constitución que sus haberes no pueden ser reducidos en ningún concepto mientras
dure sus funciones o el trabajo, el empleo que realiza. También tienen sanciones, ¿no es cierto?, en casos de que no cumplan con todas las funciones que se les han atribuido, como sería cuando se causa una nulidad, tienen una sanción, cuando fuera por causa del juzgado, cuando no estuviera presente en las audiencias. O cuando se le apliquen cualquier sanción, por tardanza también en el dictado de la sentencia, y si fueran 3 medidas de retraso en sus sentencias, que serían pedidos de prontos despachos, es causal de que se les pida el juicio político. También tienen los procesos de responsabilidad por el mal cumplimiento de sus funciones, y que en el nuevo código ha quedado a instancia de la Corte. Y por último, como sanciones, tenemos el jury de enjuiciamiento, que cualquier particular puede deducir una denuncia ante el jury de enjuiciamiento, ya sea por sus conductas o por las actividades jurisdiccionales o incumplimiento de su tarea jurisdiccional en el ámbito del Poder Judicial. Bueno, con esto creo que hemos terminado. No, nos queda este resguardo de la imparcialidad hacia los terceros, que es la recusación y la excusación de los jueces, pero lo vamos a seguir la clase que viene porque ya estamos pasados en el horario. Quería terminar hoy con este tema, pero no hemos podido. Así que seguiremos con recusación y excusación la clase que viene. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Quién es el órgano que le impone las sanciones a los jueces? O sea, el jury de enjuiciamiento. Tienen sanciones procesales también. Supónganse, el código dice que las costas en un incidente de nulidad son a cargo de quien las causare. Si esa nulidad, si hay una nulidad procesal y la causa el juez, las costas van a ser a cargo del juez y se la va a imponer a lo mejor el Tribunal Superior. Supónganse en la nulidad de una sentencia por causa del juez. Y dice que los honorarios que deberá soportar no pueden exceder el valor de 4 sueldos del juez. La nulidad que pueda causar porque no está en las audiencias cuando debe estar. Entonces, estas sanciones son sanciones procesales, pero cuando son sanciones por su conducta o por incumplimiento de sus obligaciones jurisdiccionales, es por denuncia ante el jury de enjuiciamiento, que también está previsto en la Constitución. O sea, si ustedes leen dentro del artículo 142 y 176, van a encontrar este órgano que se llama el jury de enjuiciamiento, y es donde se denuncia a los jueces. Y si hubiera responsabilidad civil por los actos cumplidos, ya está fuera de la remoción del juez, o está más allá de la remoción del juez ante el jury de enjuiciamiento, y va a poder deducir esta acción de daños y perjuicios, que en el Código Nuevo es ante la Corte. La competencia es exclusiva de la Corte, cuando dice por responsabilidad de los magistrados. Gracias, profesor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntarle por lo que es el impulso procesal compartido. Sí. A ver si, por ejemplo, estamos, por ejemplo, en la etapa de la producción de la prueba, ¿sí? Dentro de los plazos que se establecen. Y, por ejemplo, una parte propuso una prueba pericial y no se produjo. ¿El juez debe intimar a producirla bajo continuidad del proceso, o vence el plazo y continúa el proceso? ¿Cómo sería? Lo que ocurre es que en la audiencia inicial se fija la caducidad, un periodo de caducidad de prueba, que se va a cumplir quizás 20 días antes de la audiencia fijada. Supónganse, si fuese una prueba demasiado necesaria, el juez puede ampliarle y la
si lo piden las partes, que se le amplíe el término para producir esa prueba. Pero si las partes no dicen nada, sería una facultad del juez ante ser una prueba indispensable que la pudiera extender en el término, o si hubiese habido fuerzas mayores, ¿no es cierto?, para cumplir el término por el cual se fijó la caducidad de la prueba, el juez lo podría extender a ese plazo para que terminen de incorporar las pruebas ofrecidas por las partes. Pero nada más. Claro. ¿Y cuál sería, profe, un ejemplo entonces donde el juez, junto con las partes, impulsan el proceso? Es decir, que evitan la caducidad. Y supónganse, en la etapa inicial, que es desde la demanda hasta la audiencia inicial, el juez puede mandar de oficio a que notifiquen. Se lo puede pasar al receptor para que confeccione la cédula, y entonces ya no tiene que venir la parte a hacer esa actividad subjetiva a los efectos de querer avanzar el proceso. O habría que librar un oficio, y se hace de oficio desde el tribunal, especialmente ahora con los oficios electrónicos y las reparticiones que contestan nada más a través de los oficios electrónicos o con firma digital. Entonces era una actividad que tenía que realizar la parte y la realizó el juzgado, y esa actividad es una actividad útil para el proceso. Profe, o sea, pero ahí entonces... el juez colaboró con el avance del proceso. Pero en este momento, le estoy poniendo un ejemplo, el hecho de el oficio que se confecciona a través del mismo juzgado, o sea, una repartición que recibe oficios solos electrónicos. Entonces lo hace el juzgado, no vino la parte a impulsar el proceso, no vino a dejar papel cédula ni a dejar papel oficio, pero se confeccionó el oficio. Esa actividad procesal es la actividad que en el impulso compartido desarrolla el juzgado, el juez, junto con las partes. ¿Me entendés? Sí, pero claro, no sería que él solamente lo hace, sino que complementaría, o sea, exacto, es bastante limitado. Exacto, o sea, complementa los actos procesales a los efectos de que el tiempo sea menor en el desarrollo del proceso, para dictar sentencia en tiempos razonables, y que no se dilaten como en el código anterior, de que solo las partes tenían que venir a impulsar el procedimiento. O sea, dejar la cédula, traer el oficio, a hacer toda la actividad de producción de pruebas, y bueno, ahora en eso es lo que colabora el impulso procesal compartido. El juez está facultado a realizar actos procesales para que el proceso avance. Profe, ¿estaría relacionado con las medidas de mejor proveer que estuvo explicando recién? Exacto, están relacionados con las medidas de mejor proveer. El juez, lo que pasa es que confeccionar un oficio, confeccionar una cédula, no hay una medida de mejor proveer, directamente se pasa a la oficina que corresponde. Entonces no hay una medida mejor proveer. Pero como recién dio de ejemplo en la medida de mejor proveer el AEB y también las notificaciones, y claro, ahora también dio de ejemplo las notificaciones. De las notificaciones, más que medida de mejor proveer, son actos de impulso procesal. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta más o ya entramos a consulta? Muchas gracias, profe. No tienen por qué. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos hasta la próxima clase. El lunes seguimos.